Gracias de parte de World Vision, les damos un saludo. Gracias por acompañarnos en este conversatorio. Tenemos el placer hoy de estar con ustedes y poder compartir un tema que es súper importante y que sabemos que les va a gustar tanto como nos apasiona a nosotros en la organización. Y esperamos también poder sacar provecho de la información, de los datos y sobre todo de las reflexiones que tendremos en este momento. Mi nombre es Cristian Álvarez Rosales, trabajo para World Vision y hoy me acompañan dos compañeros, una compañera y un compañero de la organización que estarán también conversando conmigo sobre un tema súper importante en estos momentos, súper vigente, no necesariamente nuevo, porque lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero sí ha tomado un auge en los últimos años a partir de la pandemia, a partir de otras situaciones, y hoy queremos ponerlo sobre la mesa, conversar sobre ese tema que es de urgencia, el tema de la salud mental y todo lo que conlleva invertir en la salud mental en nuestro país, en el mundo, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Me acompaña la compañera Aranza León. Aranza es esposa de Milán, hija de Teresita, hermana de Sebastián y persona de compañía de Cumbia, una gatita negra de 2 años, amante de los viajes y de los libros. Bienvenida, Aranza. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz justamente por lo que decías, porque es un tema muy vigente, pero también que a veces no nos sentamos a reflexionarlo, entonces creo que va a ser un espacio muy provechoso. También me acompaña el compañero Marlon García, profesional en psicología. Ha trabajado o le encanta la posibilidad de trabajar con personas, con sus historias, con la posibilidad de ayudarles a encontrar un camino hacia esa vida saludable, feliz que todos merecemos. Ha trabajado con personas de todas las edades, niñas, niños, personas adolescentes, personas adultas, y en situaciones muy difíciles como la pobreza, la violencia, situaciones de abuso, incluso situaciones de suicidio y otros temas que abruman la vida de las personas. Marlon, bienvenido también a este conversatorio. Muchas gracias, Chris. Muy feliz de estar acá. Y tal como mencionabas, trabajo con personas en situaciones que suelen ser de vulnerabilidad y generalmente solemos esperar hasta estar en esas situaciones para trabajarlas, pero hoy es un punto de vista como de más de prevención. Entonces, ¿qué podemos hacer para no llegar a esas situaciones? Perfecto. Bueno, el tema que nos ocupa hoy y el que queremos conversar y poder dialogar es el de la salud mental. ¿Por qué la importancia de hablar de salud mental? Un concepto que de repente a veces nos suena lejano, a veces está lleno de muchos estigmas, de realmente no comprender qué es. Si nos volvemos al concepto de la salud mental, lo podemos entender como ese estado de bienestar mental que nos ayuda no solo a enfrentar situaciones de estrés de la vida diaria que todos tenemos en nuestro trabajo, con nuestra familia, en el estudio, etcétera, sino que también nos da la posibilidad de poder desarrollar nuestro potencial humano, desarrollar nuestras habilidades, desarrollar nuestras capacidades y cómo eso va a incidir en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro estudio, en todas las dimensiones de la vida. Algo muy importante de rescatar es que la salud mental no es ausencia de enfermedad y muy asociado con los trastornos mentales, que es usualmente lo que la gente piensa cuando se habla de este tema. La salud mental es una parte de nuestra salud integral y como tal debemos ponerle atención, debemos cuidarla, debemos prevenir ciertas situaciones y también promover que esa salud esté lo mejor posible dentro de las condiciones que tenemos. Y es precisamente el tema que vamos a ver hoy. Quisiera arrancar este conversatorio, Aranza y Marlon, para ustedes, ¿qué es salud mental? ¿Cómo le compartiríamos a la gente en palabras muy sencillas qué es esto de la salud mental? Bueno, siempre es un tema difícil de poder poner en palabras. Y creo que ahora vos lo decías muy bien, creo que está muy apegado a lo que hemos venido trabajando desde como psicólogos, como profesionales de la salud y como desde otros campos también. Pero si yo tuviera que resumirlo en algo, yo diría que es bienestar. Y bienestar también es sentirnos bien, que eso no significa no sentirnos en algunos momentos tristes, estresadas, con preocupaciones, pero en general sentir que realmente estamos plenos y plenas dentro de nuestra vida. A mí me parece importante hacer como un tipo de ejemplo con temas de actualidad en sentido de que es un estado, como vos lo mencionabas, Chris. Entonces,
ponerlo en comparativa con un estado de alguna red social, de WhatsApp, de Instagram. Vos cargas una foto y dura 24 horas, creo, y se elimina automáticamente. De eso trata también la salud mental, de un estado que se agota, que hay que estarlo constantemente alimentando. En esto que mencionaba Aranza, de plenitud, inclusive de felicidad, pero son temas que no son eternos. Entonces, ¿cómo podemos seguir alimentando ese estado para constantemente estarlo subiendo de nuevo, por así decirlo? Anteriormente conversábamos de que la pandemia, y bueno, que todas y todos pasamos por eso, puso en la palestra o puso en evidencia a nivel mundial la importancia de la salud mental. No porque no existiera el concepto o porque no hubiesen acciones que de repente con la pandemia demostraron ser insuficientes. Por ahí la Organización Mundial de la Salud planteó que aumentó en un 25% una serie de situaciones asociadas a la salud mental, como la depresión, la ansiedad, y en Costa Rica no fuimos la excepción. Eso puso en la mesa y en la discusión el tema de por qué es importante invertir en salud mental, qué es la salud mental y por qué deberíamos hacer esas inversiones no solo a nivel de política pública, sino también en todos los niveles de la sociedad, desde nosotros personalmente como personas, como individuos, pasando por nuestras familias, por nuestros barrios, comunidades y obviamente a un nivel ya más estructural. Para ustedes dos, Marlon y Aranza, ¿por qué es importante invertir en salud mental? Bueno, yo considero que aquí lo principal antes es enfocar en qué es invertir, porque solemos pensar en pagar, en invertir en terapia, invertir desde el tema salud más física, desde medicamentos y un montón de cosas más, pero invertir a un nivel más preventivo, más de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tiene que ver más con actividades que podemos realizar diariamente. Por ejemplo, el tema de comunicar en familia, aprender a hablar mejor, a comunicar los temas que nos afectan, temas como el ejercicio, que suele ser visto como más físico, como libera también endorfinas y nos llevan a estados más plenos de felicidad y demás. Entonces, como el invertir no necesariamente es gastar plata, gastar dinero. Eso sería como un último recurso, ya cuando una enfermedad mental, por ejemplo, está presente y ya hay que darle un tratamiento más directo. Pero desde antes, ¿cómo podemos asociarlo a más factores de protección? Temas que nos ayuden a bajar niveles de estrés, niveles de ansiedad, actividades de recreación y demás. Creo que quedas justo en el clavo, Marlon, porque siempre la prevención va a ser más económica que la atención, y eso es algo clave. Entonces, muchas veces podemos hacer acciones pequeñas que tengan grandes resultados desde la prevención. Y es justo lo que decías, hacer un paseo, caminar todos los días, el poder sentarme con un amigo, con una amiga y contarle lo que estoy sintiendo en ese momento con la familia, acercarnos un poquito a esas redes, a esa familia que tenemos. Todo eso es prevención y no llegamos a un punto en donde ya pasamos a la atención, ¿verdad? Y funciona en todos los campos de la salud, incluyendo la salud mental. Creo que por eso también es una inversión, porque de alguna forma estamos ahorrando, tanto económicamente como emocionalmente, en cómo nos sentimos, lo desgastante que es no ser saludables mentalmente, tener algún tipo de trastorno o de alguna situación, al final nos desgasta como seres humanos. Entonces creo que podemos verlo como de esas dos partes. Por supuesto lo económico es importante, pero también como personas no queremos pasar por eso y podemos también prevenirlo e invertir para que no suceda. Además, bueno, considero importante en tema de invertir verlo desde dos puntos de vista, desde lo más individual hacia lo más colectivo. ¿Cómo invierto en mi persona para sentirme bien, para estar saludable? Desde lo que ya mencionamos, ejercicio, ciertas prácticas para bajar el estrés y demás, pero también cómo lo hacemos de manera más colectiva, hablando de familia, de comunidad, de sociedad, que ya pasan a dejar temas de salud más a largo plazo, cómo mantenemos una sociedad más saludable, más en bienestar. Y creo que ese punto que mencionaste es súper importante resaltarlo, porque usualmente pensamos en salud mental, como decía al inicio, asociado a enfermedades o a trastornos mentales. Y de hecho, si uno ve documentos como la política pública de salud,
bueno, por dicha la propuesta de la nueva ley va en otra línea, va como en una perspectiva mucho más integral, pero usualmente las personas cuando piensan en salud mental lo asociamos o lo asocian con trastorno mental, que es una parte, no estamos negando de que dentro del concepto de salud mental está, como decía Aranza, prevenir y tratar enfermedades que surjan, pero a veces son cuestiones, ahora que está también muy visible el tema del burnout o del desgaste laboral, cómo prevenir estas situaciones que, como bien lo mencionaba Aranza, van a afectarnos directamente, no solo en el trabajo en este caso, sino en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones personales, con nuestra propia imagen, nuestra propia identidad. Entonces, cómo invertir en esa prevención de la salud mental, que es algo que de repente las personas o la sociedad la ven como algo accesorio, es como... pero no lo vemos de la misma manera. A mí siempre me gusta usar el ejemplo de qué hago yo cuando estoy con una situación a nivel fisiológico, y ni siquiera hablemos de una enfermedad. Si yo me siento mal, si tengo un dolor de cabeza o si estoy pasando por una situación física, algo tan sencillo como que me fui a hacer ejercicio y me contracturé. O sea, yo no me quedo ahí pensando o me duele, siento el malestar y busco qué hacer. O sea, no es como que, no es algo que yo diga así, voy hasta que se me pase ya. Con la salud mental, de repente no tenemos esa misma perspectiva, ¿verdad? Porque o no sabemos identificarlo, porque también hay mucha falta de conocimiento, o no podemos indicar ciertas cosas, identificar, perdón, ciertas cosas. Entonces, la prevención en este caso, y lo mencionaba Aranza, es clave y además es más económica, si lo vemos desde una perspectiva macroeconómica. O sea, a los gobiernos, a las sociedades, les sirve más invertir en prevenir para generar salud mental que en tratar las enfermedades o los trastornos asociados por la falta precisamente de salud mental. Y en esa perspectiva, un tema que nos atañe a nosotros como organización, como World Vision, que es la niñez y la adolescencia, hoy sabemos que invertir en prevenir la salud o fomentar más bien o promover la salud mental desde muy tempranas etapas del desarrollo es clave para el desarrollo pleno, no solo en esas etapas, sino en las que vienen. ¿Por qué es importante invertir en niñez y adolescencia, Marlon y Aranza? Bueno, creo que hay dos puntos muy importantes. Uno que es más obvio, que es que entre antes invirtamos, pues va a durar más tiempo esa inversión, ¿verdad? Entonces, si antes empezamos a ahorrar para una casa, vamos a tener esa casa antes. Si antes invertimos en dar esas herramientas psicosociales para, por ejemplo, manejar el estrés, para tener relaciones saludables con mi familia, con mi futura pareja, con mis compañeros inclusive y compañeras del trabajo, toda esa inversión va a verse reflejada por más años. Pero tal vez también el segundo pilar es que en la niñez somos muchísimo más abiertos y abiertas, y eso nos lo da el cerebro, la neuroplasticidad, para poder aprender cosas nuevas. Ya cuando vamos entrando un poquito más en años nos cuesta un poco más cambiar algunas cosas, empezar nuevas rutinas, hacer nuevos hábitos, pero en la niñez y todavía en la adolescencia hay mucha posibilidad de realmente malear y modificar eso que nos va a dar salud mental. Entonces creo que esos serían dos puntos muy claves. ¿Vos qué pensás, Marlon? Considero además que trabajar temas de salud mental tiene estrecha relación con otros temas que se ven en niñez y adolescencia que le causan muchos problemas a las familias, les causan muchos dolores de cabeza, por así decirlo. Por ejemplo, temas de académicos, temas de relaciones interpersonales y en general lo que conocemos como éxito en general. Entonces, lograr conseguir un trabajo, tener una carrera y demás, todo esto a colaborar si anteriormente en familia se habló de que era salud. Empezar además a romper con todos los tabús de qué es hablar de salud mental, empezar a normalizarla, además que se suele pensar que no tenemos que hablar de trastornos de ansiedad, de bipolaridad y de todo esto, sino que ya empezamos a pensar que tenemos a una persona loca, lo que se conocía como una persona que es loca dentro de la familia. Pero entonces, ¿cómo empezamos a ver esos temas con normalidad? Que alguna persona dentro de la familia, bajo ciertas circunstancias,
pueda presentar ciertos trastornos, pueda empezar a presentarlos. Entonces, antes de llegar ahí, lo conversamos, lo normalizamos, que un chico o una chica no tenga miedo a decir que ante, por ejemplo, un examen se paralizó, sintió mucho estrés. Cómo puede llegar y decir eso en la familia, le va a ayudar luego en el futuro, ante un trabajo, por ejemplo, que no se sienta cómodo, no se sienta cómoda, que esté sufriendo alguna injusticia, por ejemplo, y pueda conversarlo, no se calle todo. Bueno, y vos y yo, perdón, Cristian, pero vos y yo que hemos trabajado con chicos y chicas, creo que algo muy importante es que cuando se impacta a niñez o adolescencia, impactamos a toda la familia, ¿verdad? Y más bien son esas personas que ya luego le dicen al hermano, no, si te sentís enojado deberías hacer esto, ¿verdad? Y empiezan a educar también a la familia. Entonces ese impacto es exponencial. Y también estamos haciendo un impacto en sus futuras familias, ¿verdad? En sus futuras relaciones. Si deciden tener hijos o hijas, es un impacto, es esa persona adolescente que tal vez conocimos en alguna situación, por ejemplo, como trabajamos en World Vision, al final la familia en el futuro va a tener ese impacto. Entonces también es muy a largo plazo. Sí, escuchándoles, creo que algo importante del trabajo con niñez y adolescencia está muy ligado a este tema de la educación, precisamente. Algo que creo que en Costa Rica nos debemos como sociedad es esa parte de educación emocional, que empieza desde la casa, pero debería reflejarse en todas las instituciones donde estamos, donde participamos, y especialmente niñas y niños. El ejemplo que mencionaba Marlon, la importancia de que un niño, una niña, una persona adolescente no solo sepa identificar y reconocer una emoción, sino que la pueda manejar de la mejor manera. Y de la mejor manera no es, si me siento triste, no voy a sentirme triste. Es qué hace con esa tristeza. Y es mucho de lo que a través de la enseñanza, de la educación, en este caso del manejo emocional, un niño o una niña aprende desde muy temprano en la infancia, y como decía Aranza, eso le va a acompañar el resto de su vida. En situaciones incluso que pueden ser muy críticas, que pueden ser muy graves, incluso de situaciones que a veces nos enfrentamos, y que se acuñó el término de resiliencia precisamente para eso, ¿verdad? De cómo esas habilidades que aprendemos nos ayudan a hacerle frente a la vida. La salud mental se trata de eso, es cómo le hacemos frente a las demandas de la vida, a lo que nos plantea, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo que nos puede pasar en cualquier situación. Cómo yo estoy lista para hacerle frente a una situación de esas. Y insisto en esto, tanto en lo negativo, porque nos pueden pasar cosas negativas, pero también en lo positivo, que a veces desde salud mental, insisto, dejamos de lado el concepto de que la salud mental tiene toda esta faceta, llamémosle productiva, de que me siento bien, de que estoy bien, de que puedo hacer un manejo adecuado de mis emociones, de lo que me está pasando, o de si tengo una situación, como mencionaba Marlon, de no ponerle un tabú a un tema de un trastorno o una enfermedad. Todos en algún momento hemos sufrido ansiedad. Todas y todas hemos pasado por momentos de depresión, aunque no conozcamos el concepto o aunque no le pudimos poner ese nombre, era una situación de depresión. Y en la actualidad, que por dicha ya se está quitando esos estigmas, ya la gente conoce más sobre estos temas, pero todavía falta mucho camino, y por eso invertir en niñez y adolescencia creemos, y ahí creo que Marlon y Aranza coinciden conmigo, que es el mejor momento. No porque en la etapa de la adultez, por ejemplo, no es importante, porque insistimos en que la salud mental es un proceso de toda la vida. Yo sigo cultivándola todo el tiempo. Pero en la niñez y en la adolescencia es clave, no solo por el momento en el que están en su desarrollo, sino por todo lo que van a ir acumulando, esas capacidades que van a ir desarrollando, que se van haciendo fuerte cada vez más, conforme más las practiquen, conforme más se les motive, conforme más oportunidades tengan, pues su salud mental va a estar más fortalecida. Aquí ya hablamos de por qué es importante. Creo que algo que también es bueno reflexionar es, bueno, ya sabemos que es importante. Creo que la pandemia, una de las cosas, si queremos verlo desde el lado positivo, nos puso en la mesa, ojo, la salud mental es importante. Y no por nada aumentaron un montón de estadísticas, y la gente todavía lidiando con algunas secuelas de ese encierro o de la incertidumbre de todo lo que nos trajo. La pregunta ahora es, ¿cómo? ¿Cómo invertimos en salud mental? Bueno, creo que lo primero, y lo hablábamos un poquito al inicio,
son cosas que son gratis y que parecen muy obvias aparte, pero que no siempre hacemos. Las 8 horas de sueño, una alimentación balanceada, el ejercicio, un poquito de ejercicio todos los días, el estrechar vínculos con las personas que sentimos confianza, que queremos. Todas esas cosas que de pronto esas sí nos las han dicho toda la vida, pero no las hacemos conscientes. Y creo que justamente la pandemia lo que nos puso claro es que no sabíamos realmente cómo cuidarnos. Antes de pandemia tal vez andábamos en muchas cosas, ¿verdad? Y el mismo... las otras cosas que teníamos en nuestra vida, ¿verdad? Las otras distracciones, tal vez no nos hacían sentir que no teníamos ese balance que es importante para el bienestar. Y bueno, a partir de eso nos dimos cuenta que tenemos que tener ciertas rutinas, que tenemos que pensar y trabajar activamente por mantener esas pequeñas prácticas clave que ayudan a la salud mental. Porque no es hacer ejercicio por hacer ejercicio o no es comer saludablemente por comer saludablemente. Es que nuestro organismo lo necesita para poder liberar todas esas químicos en nuestro cerebro para darnos ese bienestar. Y creo que esa es la inversión más grande que podemos hacer y también la que va a tener más impacto. Creo que el resto de inversión que podemos hacer también podría ser importante, pero quizá el impacto es un poco menor. No sé cómo lo ves. Yo creo importantísimo, primero que todo, perder el miedo, empezar a naturalizarlo, en sentido de que si yo voy al hospital, al seguro, empezar a hacer el tema de salud mental igual de natural. Y todo empieza también por un tema de educación, porque se suele ignorar los signos, los síntomas. Entonces, si yo veo que mi familia o mi núcleo familiar es propenso a situaciones de violencia, a situaciones de suicidio o cualquier situación que tenga que ver con temas de salud mental, me informo. Empiezo a leer. Ahora hay mucha información gratis en todos lados, no solo escrita, hay videos, hay podcasts, por todos lados. Entonces se puede buscar y de manera gratuita. Casi todo está ahora en cualquier plataforma. Entonces, educarnos, empezar a hablarlo a nivel individual, pero también a nivel de familia, naturalizarlo. Y además, muy importante, el apoyo mutuo entre la familia en tema de validación. Si alguna persona está pasando por alguna situación, validarle lo que está sintiendo, escucharle y buscar soluciones, porque la salud mental también siempre ha sido muy señalada. Entonces, si yo estoy pasando por una situación que me afecta, puedo ser visto como el débil, como el cobarde, como el que no sabe lidiar con lo que todo el mundo lidia. Entonces, el que no le echa ganas. El que no le echa ganas. Entonces, desde ahí, validar lo que estoy sintiendo y ayudarme o ayudar a las demás personas dentro de mi círculo a ver qué estrategias podemos buscar. Creo que algo importante de resaltar es esto, naturalizar y hacer conciencia de que muchas de las actividades cotidianas que hacemos para la salud en general repercuten también en la salud mental, y eso es algo que en esa división que se ha hecho a veces se pierde de vista, de que si yo hago ejercicio no solo estoy fortaleciéndome fisiológicamente o mis músculos, mis huesos y demás, sino que también estoy fortaleciendo el cerebro. Suena como extraño, pero esa relación o esa integralidad que tenemos como personas en nuestro cuerpo, nuestra mente, incluso nuestro espíritu, cómo están directamente relacionados. Entonces, al hacer yo algo tan sencillo como ir a ejercitarme o correr o caminar, ya estoy promoviendo mi salud mental, aunque no lo tenga necesariamente conectado, ¿verdad? Que es algo que la gente de repente pierde de perspectiva, o algo tan básico como alimentarse saludablemente y la importancia de eso para la salud mental, ¿verdad? Uno no se pone a pensar que estoy alimentándome bien, como decía Aranza, no solo para sentirme satisfecho o para que mi cuerpo funcione, sino que mi cerebro también funciona con esa misma alimentación, ¿verdad? Y de hecho es el que gasta más, claro, más energía de eso. Y el que se ve más perjudicado también. Exacto. A veces uno dice, ¿por qué me siento así? Y después uno dice, bueno, es que la verdad me tomé ese café y después de eso me comí tanta azúcar y claro, por eso estoy agitada, porque comí un montón de azúcar. Exacto, comí un montón de azúcar y cafeína y por supuesto que voy a sentir eso. Entonces también cómo se repercute, ¿verdad? O un tema tan básico como el sueño. O sea, hoy sabemos que dormir las horas que cada organismo necesita para dormir es fundamental, y eso afecta directamente cómo me siento, mi estado de ánimo al día siguiente, qué reacciones voy a tener, cómo mis emociones van a
a salir o no, dependiendo de ese descanso que tuve, que además es donde el cerebro hace todo su no reseteo, pero digamos que empieza a hacer otras funciones que cuando estamos despiertos no hace y que son importantes para ese estado de conciencia. Sí, de hecho, el otro día veía una investigación de cómo desde la adolescencia, si se duerme menos de 8 horas, hay muchísima más probabilidad de Alzheimer. Uh-huh. Y entonces a veces, ¿cuánto cuesta, sobre todo a esa edad, concientizar que deberían dormir? Porque se da mucha energía. Pero también a veces no hablamos con esos datos y no explicamos, tenés que dormir no porque yo lo diga, tenés que dormir porque tu cuerpo lo necesita, uh-huh. Porque se va a repercutir tanto al día siguiente cómo te vas a sentir, como en la medida de los años en muchos otros padecimientos inclusive. Y que, como decía Marlon, también es un tema de cómo nos educamos. No sé si a ustedes les pasó, pero en la etapa de adolescencia yo tenía mucho lío con mi mamá por el dormir mucho. O sea, yo fui un adolescente que dormía mucho. Y para mi mamá era un lío que yo durmiera tanto porque... Y creo que todavía la gente asocia el que un adolescente duerma muchas horas con la vagancia, con debería estar estudiando. Sí, claro. Algo que a mí me llamó mucho la atención el otro día leyendo que, no sé si en Noruega o, bueno, alguno de estos países escandinavos, que de hecho cambiaron la hora de ingreso al colegio de los adolescentes precisamente por esto. Porque ellos necesitan dormir más de las horas y no coincidían las horas del sueño con las horas además en el uso, en la parte del mundo en el que están, con la entrada a clases. Uh-huh. Y son pequeños detalles que uno diría, pero ¿qué tiene que ver que entren a las 7 de la mañana a estudiar si es la hora en que siempre han entrado, ¿verdad? Y de repente la ciencia nos dice, bueno, pero es que deberíamos correr un poquito las horas para que duerman mejor, para que descansen mejor. Y es parte de informarnos, de ir educándonos y en todos los niveles, porque aquí hablamos y Marlon y Aranza dieron ejemplos de cosas muy sencillas, muy prácticas, gratuitas además, que podemos tener acceso en nuestro día a día, pero también hay una responsabilidad a nivel estatal de promover esa salud también, porque estamos hablando de que la salud mental no es solo un tema personal. Hay muchos factores que pueden incidir en mi salud mental, a veces son económicos, a veces son ambientales, a veces son culturales, ya vimos los biológicos. Hay personas que pueden tener un desequilibrio bioquímico y necesitan cierto apoyo para poder restablecerlo. Pero si nos vamos a un nivel más estructural, es una obligación también, en este caso de los estados, invertir en esa salud mental a partir de oportunidades, de espacios, de política pública que pueda promover no solo el acceso al servicio de salud, que es el que usualmente se piensa. Ahora, cuando pensamos en invertir en salud mental, bueno, sí, en los hospitales que están dedicados a las personas con trastornos mentales. O algo tan básico que en Costa Rica todavía no tenemos, que desde la atención primaria, o sea, desde la clínica, desde mi EVAIS, desde donde yo voy en primera instancia, tenga ese servicio de psicología, de salud mental, independientemente de si tengo un trastorno o no, digamos, porque hay que recordar que la salud es un derecho humano y partimos de eso, y la salud mental está dentro de ese derecho humano, pero hoy por lo menos en nuestro país una persona que no tiene posibilidades de ir por lo privado, por ejemplo a una consulta psicológica, no tiene esa forma de suplir esa necesidad de otra manera. O si tiene el acceso, no lo tiene de la forma más oportuna o de la forma más pertinente. Y eso también es algo que nosotros como sociedad y como Estado debemos de revisar. ¿Cuáles son esos espacios? ¿Cuáles son esas oportunidades? Y también a nivel comunitario, los esfuerzos que se crean. Hay muchos grupos, por ejemplo, deportivos, culturales, que tienen como esa función de salud mental, pero cuando uno los revisa son los que menos recursos tienen, ¿verdad? Y son personas que voluntariamente están con las uñas, viendo dónde sacan recursos, lidiando con muchas cosas a nivel comunitario, porque las personas no tienen como esta perspectiva de por qué es importante que los niños vayan a un grupo de deporte, por qué es importante que los niños tengan un espacio donde poder generar esta promoción de la salud, que es algo precisamente que nosotros en World Vision tenemos con la Casa Club. Cuando se pensó en este espacio es en condiciones tan complejas como las que pueden vivir los chicos y las chicas en Upala, en Siquirres, en Cañas o en Desamparados,
cómo darles un espacio donde se promueva esa salud, donde no solamente puedan ser ellos y ellas, sino que tengan personas que les escuchan, personas con las que pueden hablar, otros amigos y amigas con quienes compartir, fortalecer lazos, vínculos, aprender habilidades que le van a servir luego, como decía Aranza, el resto de sus vidas, y que es un espacio seguro, que es un espacio donde pueden sentirse con plenitud y donde pueden ir creciendo y ampliando sus horizontes, que es un poco lo que la Casa Club también busca. Para cerrar, Marlon, Aranza, reflexiones finales sobre este tema de la salud mental. ¿Cómo compartir con las personas, en este caso de nuestro país, en Costa Rica, una reflexión del tema de salud mental? ¿Con qué quisieran dejarle a las personas que nos escuchan en sus mentes para que sigan ahí dándole vueltas a este tema? Yo creo que cómo organizarnos para generar más espacios, como decías ahora, como la Casa Club, por ejemplo, que es un espacio seguro, que aparte está en comunidades donde no tienen muchos lugares de esparcimiento, ¿verdad? En la GAM tenemos grandes posibilidades de hacer otras cosas, inclusive ir a un concierto, de ir al cine, de ir a un parque. En estas comunidades no hay esas posibilidades, y cómo también podemos ser más solidarios y más solidarias, no solo para mi salud mental, sino también para la salud mental de las personas que me rodean. Creo que eso sería clave. Yo considero que tenemos que empezar a dejar de separar la salud, porque tenemos como salud física y salud mental, pero en realidad salud mental como allá, como en la esquinilla, muy escondido, casi no se ve. Y desde lo simbólico hasta lo físico, como vos mencionabas, Cris, desde ir a un hospital y saber que la cita te la dan a cada 3 meses, y las otras citas sí son más constantes y demás, y cuesta un montón acceder a citas particulares, privadas. Entonces empezar a verlo más como un conjunto, como salud, y que no estamos separados, no somos un cuerpo que anda por un lado y una mente que anda por otro lado. Y muchas veces le estamos dando, por ejemplo, pastillas para el dolor de cabeza a una situación de estrés, no a algo físico, por ejemplo. Entonces aprender a identificar qué es lo que realmente me está afectando, cómo lo vamos a tratar. Y lo que mencionábamos a lo largo de este espacio de qué es invertir. Que invertir no es gastar dinero. Es más un tema de tiempo y de disposición, de educación, de información. Entonces, que aprendamos a invertir, que no necesariamente necesitamos dinero para esto. En World Vision creemos que la felicidad de las niñas, los niños y las personas adolescentes es un tema crítico, es lo que nos mueve, lo que nos apasiona, y esa felicidad tiene mucho que ver también con la salud mental, con cómo las niñas, los niños y las personas adolescentes se sienten, cómo se expresan, cómo logran lidiar con todas esas situaciones, en muchos casos difíciles, que viven de vulneración por violencias, por todas las situaciones que viven en sus comunidades, en sus barrios, incluso en sus familias. Eso es lo que nos mueve, y eso es lo que en Casa Club tratamos de compartir y de, como decía Marlon, enseñarle a los niños, a las niñas, a las personas adolescentes esas habilidades para que tengan una vida más feliz, para que puedan disfrutar a pesar de las situaciones difíciles que podamos tener y que tenemos todos los días. Marlon, Aranza, muchísimas gracias por sacar el ratito para compartir y conversar sobre este tema muy importante, y a todas las personas que van a ver esta conversación, pues tener en el radar esto, y recuerden también, si necesitan ayuda, si quieren o están pasando por un momento difícil, buscar a las personas de su red de apoyo, buscar a personas en sus iglesias, en sus comunidades, en sus amistades que puedan apoyarles, y también los números de asistencia que también tenemos en el país, dichosamente, que hay varios números a los que podemos recurrir si estamos pasando una situación difícil o si estamos afrontando un problema del que nos desborda y que no sabemos ya cómo afrontarlo. Gracias por el tiempo, por compartir con nosotros, y que tengan muy bonito día.